Interrumpe y córtame y pregúntame. Todo. Dale. Arrancamos en 3, 2, 1. Hola a todos por esos lados. Bienvenidos a La Vida Sucede en Movimiento. Mi nombre es Leticia Fatore. Soy kinesióloga, amante del movimiento y muy curiosa. Y en este entonces estamos con un colega, un fisioterapeuta de España, Jorge González Ortega, si se dice algo similar. Correcto, todo correcto. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo anda usted? Bien, todo en orden. Con Jorge vamos a hablar de una de las cuestiones que trabajan ellos en la clínica, que es el entrenamiento en los casos de adultos mayores o envejecimiento saludable. Así que comenzamos con lo siguiente. Me gustaría que me cuentes cómo llevan ustedes ese servicio en la clínica que tienen allí en Áviles, que es la zona de Asturias. Vale. Nosotros llevamos el servicio de diferentes formas, ofreciendo diferentes opciones y demás. Normalmente, todos los pacientes entran como paciente individual y reciben una valoración, que suelen ser en sesiones individuales, al uso y demás. Si consideramos que son candidatos para un trabajo a largo plazo, ya sea por pluripatología que ellos vayan arrastrando, tipo osteoporosis, pues, problemas cardiorrespiratorios, algo así de esto, patología crónica, les proponemos la realización de programas de ejercicio. Esos programas de ejercicio son bloques que solemos calcular de 3 meses en 3 meses, porque esos 3 meses sería como el tiempo mínimo normalmente en estudios que se suelen ver cambios con ejercicio, para intentar una valoración que tenga un programa que tenga un inicio y un fin. Entonces, reciben una valoración estandarizada, que luego si quieres hablamos un poco de cuál hacemos. Sí. Y a los 3 meses la volvemos a repetir para comprobar si la intervención va correctamente o no, o habría que modificarle cosas. La intervención se hace en formato individual, ¿vale? O sea, pues en formato individual en ciertos programas si requiere una supervisión muy alta o si el paciente lo prefiere así, por el motivo que sea. Sí. O luego lo más típico es que entran a grupos de ejercicio. Tenemos un grupo específico que es de envejecimiento saludable, en el que accede gente mayor con patología y que lleva funcionando en la clínica alrededor de pues prácticamente 2 años. En el que normalmente, pues, aunque seguimos haciendo valoraciones cada 3 meses y renovamos cada 3 meses, pues muchos ya se quedan y van repitiendo. Pero, porque al final, bueno, les gusta venir y demás. Pero más o menos el itinerario dentro de la clínica es ese. Bien, pero estas valoraciones que ustedes hacen cada 3 meses lo hacen individual, siendo que la persona está dentro de un grupo que van trabajando todos los meses. O sea, cada uno tiene su tiempo de valoración, porque por ahí uno se incorporó algo así. Claro. Si, por ejemplo, dentro de esos 3 meses, pues tú empiezas en el grupo, tú empiezas hoy y yo ya llevo 3 semanas, ¿vale? Pues cada uno tiene la valoración en su momento. Muchas veces los grupos se suelen arrancar a la vez, hay grupos que aparecen en horas donde ya está, digamos, ya el grupo sale porque hay gente, entonces buscamos una hora para cuadrarlo, entonces ya irían todos a la vez. Y la valoración es individual, no lleva mucho tiempo, es sencilla, intentamos cosas que tengan impacto en la salud, que se note en el día a día y que sean rápidas de hacer, sin mucho material y demás, pero que sean científicamente correctas. Y se hace, bueno, que es una valoración de 5 o 10 minutos, tampoco lleva mucho más tiempo. Bien, estaría bueno que nos hables de esa valoración que hacen, Vale. qué capacidades o cómo evalúan, estaría bueno para saber. Claro, la valoración se hace siempre, digamos, hacia lo positivo. Como normalmente cuando en envejecimiento, en gente mayor, siempre reciben mensajes del tipo, como ya soy mayor o tal, ya no puedo hacer, pues entonces yo lo que mido es lo que pueden hacer. Tengo ya la historia clínica recogida de ellos, de todas las enfermedades que tienen y todos los problemas que tal, y yo lo que hago es medir, pues vale, vamos a ver en qué punto de movimiento, en qué punto de capacidad funcional estás. Para eso, la manera más cómoda que hemos encontrado de hacerlo es, realizamos una valoración con dinamómetro de presión,
de la fuerza de agarre. Se hace muy Bien. rapidito, no es un dinamómetro científico validado y demás, pero es una medición que repetimos siempre igual, con lo cual tiene tal. Como eso se ha considerado en muchos sitios como casi un signo vital y un factor pronóstico de mortalidad y demás, pues siempre lo añadimos para ver si va perdiendo, si va ganando. No se suele ganar mucho, o sea, no sé que lo trabajes de manera específica, pero se suele más o menos estabilizar, que ya es Bien. bueno de estas edades. Después, hacemos un test funcional, 2. Uno, que es un poco general de la población, que sería el sit to stand. Sit to stand, levantar, sentarse de una silla durante 30 segundos, el mayor número de veces que sean capaces. Se hace 30 segundos, se descansa 2 minutos y se repite otra vez 30 segundos, te quedas con el mejor intento. Ese cuestionario se utiliza porque al final es uno de los movimientos funcionales que más marca cómo tú te encuentras en el día a día, entonces es fácil de hacer, se hace con una silla, siempre con una silla, eso es. Y después, este tipo de valoración es habitual en casi todos los programas de todos los pacientes. Luego sí que es verdad que programas individuales, pues tú tienes, yo qué sé, un problema respiratorio, vamos a medir otras cosas de tu patología específica. Pero esto sería lo que lleva todo el mundo. Y después utilizamos el SPPB. ¿Conoces el test, más o menos? No lo conozco. O Vale. tal vez no lo sé por nombre. Vale. El SPPB es una batería corta que se utiliza o sea, junta 3 tests, ¿vale? El primer test es un test de equilibrio. Mide ser capaz de aguantar 10 segundos con los pies, o sea, de pies juntos normal, en posición de semitándem, es decir, con un pie un poco adelantado, pero aún así los pies no en la misma línea, y luego en posición de tándem. Eso, bueno, tiene ciertas puntuaciones y demás que el test va marcando. Después, se cronometra el tiempo que se tardan en hacer 5 sentadillas a la silla, levantar y sentarse 5 veces, y el tiempo que se tardan en recorrer 4 metros. Si no me equivoco, no quisiera equivocarme con las cantidades, que eso, sí, creo que son 4. ¿Vale? Todo eso te da una puntuación. Y además, para hacerlo, hay una aplicación de móvil que publicó un chico español que se llama Miquel Izquierdo, si no me equivoco, que se llama Vivifrail, donde ya te hace el cálculo directamente. Tienes los cronómetros y te hace la puntuación y puedes registrar ahí pacientes sin problema y tener sus valoraciones guardadas. Bárbaro. En pacientes mayores que, por ejemplo, quizá el 30 segundos sit to stand sea demasiado largo, que a veces ocurre, que 30 segundos de esfuerzo es mucho, me quedo con la puntuación de las 5 sentadillas y lo que tarde. Normalmente cojo las puntuaciones por separado de cada test y luego la puntuación de la batería completa para tener pues como 3 parámetros a mejorar. Ese test relaciona con probabilidad de enfermar, con probabilidad de caerse y con mortalidad por todas las causas, como casi todos los test funcionales en gente mayor. Pero bueno, ese está validado y estudiado para eso. Está bárbaro. Y eso entonces lo repiten cada 3 meses y van viendo la evolución, digamos. Exactamente. Y una vez que ya, por ejemplo, con ese test puntúa sobre 12, si ya, digamos, esto es al final, me adapto a cada persona, nos adaptamos a cada persona. Si tú ya me haces un 12 sobre 12 en ese PPB, porque al final la puntuación ya estás en un riesgo de caída bajo, en un riesgo tal, pues ya vamos a test de gente, como les digo yo a ellas, de gente joven. Ya vamos a cosas de no ser mayor. Hay cosas de mayores y cosas de jóvenes. Claro, es que van mejorando y llega un punto en que esos test ya no son sensibles para ellas. Muy bien. Claro. Y, por ejemplo, ¿a partir de qué edad ya colocan a la gente? Porque también ese es un tema, o sea, si con algún parámetro específico o con alguna edad específica empiezan en ese programa. Claro, normalmente siempre está el conflicto de a partir de qué edad nos hacemos mayores, ¿vale? Exacto. Pero el envejecimiento no, digamos, es un término más biológico que cronológico. No es igual en todo el mundo, no todo el mundo envejece a la misma velocidad, no todo el mundo tiene la misma suerte en la vida que te puede permitir envejecer en mejores condiciones. Hay mucha gente con 70 años con una vida absolutamente plena que yo no pondría jamás en un grupo de ejercicio de gente mayor porque no lo necesita. Entonces, sobre todo es enfocado a capacidades. Como también tenemos grupos de ejercicio normales, en realidad los grupos hacen un trabajo similar, ¿vale? Pero no específicos para gente mayor, sino para gente con patología normal. Normalmente en el grupo de ejercicio entra aquella gente que en el grupo normal se quedaría corta. Bien.
o que por preferencia suya prefiere estar con gente más mayor, que hay gente que lo prefiere. O sea, siempre escuchamos un poco, al final lo importante es que ellos hagan ejercicio. Entonces, pero normalmente los grupos de ejercicio se tumban mucho en el suelo, cambian mucho de posiciones y bueno, gente mayor le cuesta. Entonces, pues claro, el riesgo de caída un poco más alto, entonces bueno, pues así estamos un poco más pendientes. Bien. Pero el criterio nunca es cronológico puramente. O sea, obviamente, normalmente pues, la gente que está en esa situación suele ser más mayor, pero hay de todo. Exacto. Claro. Depende de la vida, como dijiste vos también. Claro. De gente de 50 y de 40 no hay. Ok. Menos mal. A esa edad deberían estar funcionalmente muy bien. Y, por ejemplo, por semana que hacen 2 sesiones. Sí, el grupo de envejecimiento se hace 2 sesiones por la mañana. Normalmente, porque generalmente suelen ser pacientes a los que se les suele acabar la energía a lo largo del día. Entonces, por la mañana, sin madrugar mucho, la verdad que son bastante como reinas. Eso te iba a decir. Sin mis madrugar pacientes mucho. me decían, yo muy temprano no, Leti. Claro, yo muy temprano no y muy tarde tampoco. Claro, y que se me pegue con la hora de comer tampoco. Pues entonces una hora así medianamente cómoda, mediodía y demás, a esas horas suelen estar y trabajan 2 veces por semana. Bien. ¿Tienen tarea para la casa o no? ¿O lo tienen que dar todo ahí y después...? Vale, como son 2 veces por semana, que es la dosis mínima de ejercicio recomendado de fuerza, yo normalmente no les doy deberes para casa. O sea, no les doy deberes como tal. Obviamente, solo por el hecho de estar ahí escuchándome o escuchándonos, van a tener consejos para ir haciendo. Y hay ciertos ejercicios si tú, por ejemplo, tienes una patología de rodilla, una prótesis, que te da un poco la vara, que ahí sí que decimos, pues en casa tú haces esto, esto y esto, y esto, esto y esto. Y cuando ya vea yo que los dominas, ya te pongo otros, que hace falta un trabajo ahí extra. Pero normalmente, siendo 2 sesiones, o en alguna vez hay algún consejo, les animamos a salir un poco más, a caminar un poco más y demás, pero como la dosis de fuerza estaría cubierta, ya les dejo un poco en paz. Y vos nombraste algo antes que es muy interesante de hablar, esta sensación de que son frágiles o que las personas mayores se pueden romper, por decirlo así, más fácil, o esa sensación de que los huesos son débiles y en realidad son más fuertes de lo que pensamos, pero bueno, ¿qué vínculo ves vos con los pacientes? Porque a veces el paciente, vos ante un ejercicio te dice, no, tal me va a doler eso, no, o no sé, no es para mí, o esto de la sentadilla, si te ves la rodilla o tener artrosis de rodilla no la haces, entonces, ¿cómo ves esa situación, digamos? En mi experiencia pura y dura, normalmente la gente mayor suele haber recibido muchos consejos de ese estilo, ya sean por profesionales de la salud o por familiares, de ten cuidado, no sé qué, pero los que ya pueden meterse en un grupo de ejercicio, ya es gente que va sin miedo. Ya suelen tener, suele tener mucho respeto a la hora de coger pesos. Coger pesos suele ser lo que más les cuesta. Cuando hablas un poco con ellos, les dices que, bueno, que no es peligroso, que vas a progresarlos de manera lógica, que de hecho para la densidad mineral ósea es necesario seguir cogiéndolos durante toda tu vida que sea posible. No le falta que sea mucho o poco peso, pero peso, carga externa dentro de lo posible. Normalmente lo toleran bien. Suelen tener miedos, pero se dejan hacer. Bien. O sea, ahí no suelo encontrarme igual porque viene ya gente motivada. Igual es un sesgo. Porque sí que, o sea, cuando vas subiéndoles de peso, es como que no quieren, pero al final lo hacen. Y el grupo ayuda mucho. Al final siempre va a haber alguien que se atreva. Bien. Entonces, a partir de ahí, que tampoco las pongo yo ahí en desafío para que lo sufran. No, pero los otros dicen, claro. Se suman y dicen sí, si podemos. Claro, y al final ellos detectan que tú estás pendiente, que si molesta cualquier cosa ya saben que vas a adaptar el ejercicio, que se lo vas a cambiar y que no va tal, y normalmente lo llevan bien. La progresión es súper lenta, vas aumentándoles la carga que no se dan ni cuenta. De repente un día suben un poco, otro día vuelven a bajar, otro día no sé qué, y ahí cuando quien no quiere la cosa, cuando se dan cuenta hacen el doble de ejercicios con el doble de peso, pero tardan 3 meses, claro. Mira, otra cosa que tenemos con los pacientes adultos, por ejemplo, en mi experiencia, es el tema del clima. Yo tenía pacientes
que en verano por lo general, y no solo pasa en el adulto mayor, pasa también en los otros, en que te dicen, no, bueno, yo me tomo vacaciones, como si el cuerpo también lo haría, porque hace mucho calor o por lo que sea, vuelvo en invierno. No sé si ustedes tienen experiencia o algo similar, para ver si esto es mundial. No tanto en gente mayor, pero sí hay pacientes a lo que les pasa, en gente mayor también, mi hipótesis basada en, no, esto es dato, cógelo con pinzas, es que cuando un cuerpo, digamos, está menos preparado para tolerar estrés, es decir, tiene menos recursos a repartir, cosas de cambios de tiempo, cambios de horarios, cambios de alimentación, cambios de medicación, cambios de sueño, le afectan muchísimo. Entonces, ellos sí que es verdad que, por ejemplo, ahora que aquí está primavera, que subió un poco la temperatura, que aumentaron los días, hay como 2 semanas, 3, que vienen como si fuesen estudios repugnantes, que están como que se quejan mucho, que les duele un poco todo, luego se mueven. Bien. Y sí que lo percibimos en general, eso, en gente, cuanto más, digamos, justillos van de gestión así de... Luego se mueve sin problema, pero lo que les pega es muy desagradable. Es como que son más sensibles, digamos, a ese cambio de clima corporal. Yo creo que su cuerpo necesita más tiempo para ajustarse. Igual que pues cuando se levantan de una silla, pues hasta que entre otras cosas, hasta que se ajusta un poco la tensión arterial y demás, pues tienen esa sensación como de mareo. Pero bueno, sí que es verdad que a muchos viven, o sea, en verano no vienen, paran, se toman sus vacaciones, su repaso. Está bien. De hecho, al final, si es lo que les permite mantener el hábito, se permite. ¿Y cómo fue? Claro, con tal de que mantengan el hábito, lo que ven. Todo sirve. ¿Cómo fue o cómo es que llegan los pacientes a ustedes? O sea, los que van a este programa específico. Sí, no sé si es por familiar, porque muchas veces el familiar es el que insiste, no, se tiene que mover más, y a veces el adulto es el que no quiere o a veces es al revés. Tenemos diferentes vías de entrada. Normalmente suelen ser gente a lo que pues han ido a la clínica, o bien ellos como pacientes, o algún familiar, o alguna amiga, y cuando todo es una rehabilitación basada principalmente en ejercicio, ves que va bien y que te encuentras mejor, hablas con nosotros durante un tiempo, empiezas a entender los beneficios del ejercicio en pacientes, en gente mayor, pues claro, los hijos nos traen a las madres del brazo ya. ¿No? Claro. Sobre todo madres, ¿eh? Yo nunca he tenido un hombre en este tipo de grupos. ¿Vale? Nos traen a la madre del brazo, algunas veces a la fuerza, que igual prueban y no vuelven a aparecer. Algunas ya estaban buscando ese tipo de actividades. Es gente que, al final, la gente que acá en esos grupos es gente que ya de normal tiende a querer moverse. Bien. Hay gente que dice, yo soy vieja, no me puedo mover, a mí dejadme en paz, yo no hago nada. Da igual que venga mi hijo, que entonces, o bien son pacientes ellas, o bien algún familiar, o sí que hicimos cierta promoción y demás, pero siempre es gente que ha pasado por la clínica. Ok. De una manera u otra. Y eso te iba a preguntar, porque hicieron también, no sé si alguna charla o por fuera de la clínica, que ustedes también en la clínica hacen mucho eso de trabajar por fuera de la comunidad. Sí, no nos aburrimos, ¿no? Te encanta todo lo que hacen. Sí. Sí, nosotros hemos dado bastantes charlas con un proyecto comunitario que tenemos que se llama Unos Más que Cero, de envejecimiento saludable, que es mi campo, las doy yo. Normalmente en centros de mayores, organizamos alguna dentro de la propia clínica, pero claro, la que es dentro de la clínica acuden pacientes, normalmente, gente que ya nos conoce o amigos de, o así como muy directo. Bien. Y en los centros de mayores normalmente es gente que va al centro de mayores, que va a intentar buscar el ejercicio por otra vía y demás. Entonces son más charlas informativas que charlas de captación de pacientes. El objetivo es que la información se conozca, obviamente que sepan que el recurso existe, que si lo quieren aprovechar, que ahí estaremos en nuestra clínica encantados de atenderlos, pero no son con el objetivo de, vamos a buscar gente para llenar los grupos. De momento no hemos hecho ninguna super mega promoción. Vamos haciendo cositas, vamos apareciendo siempre por ahí, para que no se olviden de nosotros, pero no... Acá estamos. Sí, claro. Mira, y el tema, bueno, en el adulto mayor, a ver,
lo que nos pasa a todos los profesionales de salud que trabajamos con adultos mayores es la artrosis. Que, bueno, a ver, no, por la artrosis esto y no voy a poder hacer más esto o me genera dolor. Y hay una realidad con el tema del dolor que puede venir de alguna articulación con una artrosis, pero puede ser consecuencia de otras cosas, pero a veces están tan diagnosticados o tienen tantas etiquetas diagnósticas, más en el adulto mayor, de que, no sé, si sos adulto te tiene que doler, o sea, es como eso, sos adulto, bueno, algo me tiene que doler. Entonces, bueno, eso cómo lo ves vos trabajando ahí en el grupo, o si a medida que van progresando en el programa ellos van notando algún cambio, ¿cómo se percibe eso? Normalmente, respecto a artrosis o enfermedades relacionadas con, vamos a decir, con el paso de los años, con que son más frecuentes, no enfermedades, en caso de artrosis sería un hallazgo, ¿vale? No es tanto una enfermedad como un hallazgo de imagen, ¿vale? Sí que es verdad que lo reportan muchas veces. Esos pacientes, cuando vienen con ese tipo de etiquetas, con ese tipo de tal, lo que hace sobre todo es valorar y hablar con ellas. Tú ves, pues, típico que te dicen, no, es que esto ya sabes, son los años, te tiene que doler, pero claro, digo, bueno, la otra pierna tiene los mismos años y no duele. Entonces, ¿vale? Como no suelen hacer resonancias radiografías de las dos piernas a la vez, bueno, a veces sí, a veces tenemos para comparar, como ves que está tan mal esta como esta. O sea, algo hay. Algo se nos está escapando que seguramente no se vea en la foto. A veces no, a veces hay una que está peor, vale. Al hacer la valoración y enfocar la valoración de manera positiva en qué puedo y no puedo hacer, llega un punto en el que la artrosis pasa a un segundo plano. Es como si yo tengo artrosis, pero mira, esto lo puedo hacer. Mira, esto también lo puedo hacer. La mirada funcional, digamos. Si son claro, funcionales, pierden un poco el enfoque. Y luego, con la artrosis, yo siempre tengo un problema que es que en fisioterapia, por lo menos en España, no sé si aquí también, somos totalmente dicotómicos. Pasamos de artrosis tiene que doler, degeneración articular, vamos a tratarla, a la artrosis me da igual, no pasa nada. No, a ver, punto intermedio. Al otro. Claro, una articulación con artrosis seguramente es una articulación menos preparada para tolerar cargas. Por acumulado ya sea por genética, por años que han pasado, por actividad laboral, por actividad deportiva, por lo que sea. Digamos un poco la historia de tu cuerpo. Si esa articulación, junto con tu masa muscular, tu capacidad de resistir cargas, con todo lo que la rodea, es suficiente para hacer una vida, a mí la artrosis no me preocupa. Si esa articulación no es suficiente para realizar una vida normal, es decir, eso que buscamos que puedes hacer no lo puedes hacer, hay que tratarlo. Y además, hay patologías por dolor por artrosis, dolor articular. Suelen ir como a brotes, tienen brotes así como que duran un poco, que son dolorosos, que tienes que enseñarles a manejarlos, porque aparecen. Entonces ellos tienen que seguir moviéndose con esas adaptaciones, que con nosotros lo van a tener sin problema, vamos a adaptarles la carga, pero tienen que aprender también ellos a hacerlo en casa. Ahí seguramente sí que se lleven deberes. Ahí va tarea para el hogar. Claro. Hay unas cuestiones que pasan la gente joven. Uno a veces parece que hablamos solo del adulto mayor, pero esta charla está enfocada en ello. Pero bueno, el tema de la soledad en el adulto mayor. No sé si, bueno, vos lo vas trabajando en grupo, salvo el que va individual, y encuentran un medio de apoyo, van y ven a otros pares. O sea, que me parece muy esencial eso, y yo lo vi con mis pacientes, el ir y reconocer que hay otra persona que también le cuesta mucho levantarse de la silla y se agarra de todos lados, o que le duele cuando hay humedad por el clima. Y bueno, eso, me interesa saber tu mirada en cuanto a la soledad del adulto mayor. Claro, yo muchas veces digo que en el momento en el que separamos la salud de las circunstancias sociales, mentales, psicológicas de las personas, nos estamos equivocando. Y en el momento en el que la parcelamos en esferitas con este modelo biopsicosocial que queda muy bonito en todas las ponencias, también. Y para mí es como una plastilina así mezclada de cosas, está todo junto. Estar solo sin querer estar solo, es decir, tener soledad no deseada, en cuanto a estrés corporal es terrible, en cuanto a recursos para afrontamiento de cualquier problema que te venga en el día a día es terrible.
Si te pones malo, nadie te va a ayudar al corto plazo. Normalmente suelen tener hijos y demás que están pendientes, pero igual están en Madrid, que está a 5 horas de donde trabajo yo. Eh, es fundamental que esa gente, al no tener recursos personales, encuentre recursos en la comunidad, de alguna manera. Sí que intentamos fomentar, y les hablamos cuando hay pues otros centros de mayores o actividades para ellos, o intentamos sacarlas nosotros si las necesitan, y es fundamental que trabajen en grupo. Generalmente las clases que son grupales tienen muchísima más asistencia, mantienen mucho mejor el hábito, se encuentran mejor, y aunque tengan un día en el que moverse sea un desafío demasiado grande, el hecho de asistir ya va a ayudar mucho a que te encuentres un poco mejor. Sí que intentamos fomentar pues que hagan ejercicio en el que colaboren unas con otras, ¿no? Ejercicios que sean un poco colaborativos para que también interactúen, pero bueno, normalmente al ser grupos de 3 meses, 2 veces por semana, lo raro es que no interactúen. Igual fuera de la clínica no, algunas veces sí, pero igual fuera de la clínica no, depende ya de cómo se lleven entre ellas y demás, pero es fundamental que encuentren una red de apoyo. Sí, aunque esa red de apoyo sea nosotros, como profesionales, también tenemos que estar pendientes. O sea, la salud no es solamente que te duele la rodilla. Por ejemplo, yo hoy, en mi grupo de envejecimiento saludable que vinieron hoy, me tocó arreglar un móvil que habían tocado ahí algo que lo había medio estropeado, entonces me lo dan. Oye, ¿me puedes arreglar esto? Pues claro, al final bueno, no tienes por qué saber hacerlo, pero bueno, ¿cómo no vas a ayudar en esas cosas? Es que sí, o sea, traspasa ya lo que es solo terapeuta o fisioterapeuta, o sea, en el vínculo se dan otras cosas y eso también es lo más lindo, yo digo creo. siempre que me tienen un poco adoptado como nieto. Claro. Al final, yo tenemos tengo como una figura familiar, tal cual. Claro, tengo 28 años. Ellas están en torno a los 70 y 80. Entonces, claro, tienen nietos de mi edad. Claro. Entonces, es como que van a ver a su nieto. Es como una visita a su nieto. Entonces, tiene que ser una hora, o sea, hacer ejercicio no tiene que ser una hora de militar ahí, pum, pum, pum. Tiene que ser una hora de disfrutar mientras te mueves. Que no conlleva no esforzarse, pero sí disfrutar mientras te mueves. Y si disfrutar mientras te mueves conlleva que hay 20 minutos de sesión que tienes que estar haciendo otra cosa que no es ejercicio, porque es lo que esa sesión pide en ese momento, se hace. Porque si no, no vas a hacer ni esos 40 ni nada. Ni nada. Entonces, hay que conocer a la gente dentro de lo que ellos se dejen conocer e intentar tener en mente que les estás cuidando hasta cierto punto. O sea, no estás solamente haciendo ejercicio para que ganen fuerza. Cuando la gente piensa que poniéndote fuerte te dejan de doler cosas, ojalá fuera tan fácil. O sea, es un punto que viene bien en general, pero casi yo diría que te dejan de doler cosas más cuando estás contento que cuando te pones fuerte. Contento con tu cuerpo, contento con tu vida, contento con todo. Entonces, no hay que perderlo de vista. No me importa tanto las repeticiones que hagan como que disfruten de moverse. Pero aparte es que yo creo también esto, que como fisioterapeutas, el promover salud, o sea, el promover salud de todas las formas y esto, generar un espacio donde sí, hay que trabajar la fuerza, no sé, la flexibilidad, la movilidad, pero también otro espacio que también sea saludable. Por eso, bueno, Claro. El envejecimiento saludable, como le pusieron a ustedes, creo que engloba todo. No es solo Claro. ir y hacer ejercicio. Claro, o sea, el hecho de que yo esté ahí es porque soy un profesional de la salud y porque es gente que tiene patologías y que yo todo lo que hago lo hago pensando en sus patologías, pero no solo en sus patologías, también en ellos, con sus preferencias, con sus, pues si les gusta mucho ir al huerto a plantar, pues yo hago ejercicios que se parecen un poco al huerto. Bien. Y todos los días les pregunto, bueno, todos los días o habitualmente, ¿qué tal va el huerto? No sé qué, si les nacieron lo que sea que ha plantado hace 2 semanas. Bien. Y todo eso ayuda a que en realidad esté mejor. También lo pregunto porque me interesa de verdad, no es algo que tenga que forzar. O sea. No, y sí, obviamente, para saber si están creciendo zanahorias. Claro, son mis pacientes, me interesa su vida. Sí. Es que sí, es que es todo. Ahí se basa el vínculo. Este vínculo, esta alianza terapéutica, este ida y vuelta, que yo creo que por eso también es una parte de por qué somos profesionales de la salud y queremos eso.
Tenemos Sí. la gran suerte, como profesionales de la salud, de tener mucho contacto extendido con el paciente. Muchas veces un médico les va viendo en revisiones, con lo cual eso no llega a generar un vínculo enorme. Hay cosas que me cuentan a mí que igual a su médico no le cuentan. No significa que yo sea mejor profesional o peor que el médico, simplemente los voy a ver más veces. Entonces voy a generar una mayor confianza. Entonces seguramente puede ayudarles en ciertos puntos mejor que alguien que los escucha menos. Es lo mismo que, nunca me sale el término, el mantener, mantener al mismo profesional sanitario durante X tiempo. Si tu médico de cabecera, tu médico de familia, es el mismo durante toda tu vida, aparte que seas una pedazo de afortunada, es que tu riesgo de enfermar y tu esperanza de vida crece. Es un factor social que ayuda a que tu esperanza de vida crezca. Porque yo cuando las veo venir y las veo entrar por la puerta, ya digo, hoy no es el día. O al revés, digo, hoy saco todos los pesos que hoy los levantan todos. Claro. Pero por tiempo extendido. Bien. Sí, por el tiempo en la cantidad de sesiones o de clases y por el tiempo de, por eso, 1 hora, Claro. O sea, al mismo tiempo en la sesión. Te iba a decir esto también, la importancia de la flexibilidad de uno al dar una clase. Nos pasa con las pacientes de todas las edades, pero en el adulto mayor que vos decís, bueno, le voy a colocar este ejercicio, este otro, y después, bueno, la realidad es, hay que modificar algunas cosas o en la misma sesión. O todo. Bien. Claro. O todo lo que había pensado, nada se hace. Claro. Hay que buscar el equilibrio perfecto, que suena muy bien, pero es difícil de encontrar a veces, entre una dosis de ejercicio correcta, es decir, llegar a estímulos que sean suficientes para mejorar su salud y perfectamente adaptable a todas ellas. Entonces, yo para eso lo que hago es trabajar por patrones de movimiento. Yo tengo en mi cabeza 4 o 5 patrones de movimiento, que son los patrones funcionales, que serían agacharse, levantarse, o sea, agacharse al suelo, levantar, sentarse de la silla, empujar cosas, ya sea por encima de la cabeza, ya sea, lo que sea, tirar de cosas, es decir, hacer fuerza de jalón, y luego un punto en el que estaría equilibrio, marcha, ¿vale? Que ahí es donde pongo pues ejercicios más, pues eso, que se parecerían un poco a caminar, por así decirlo, o bueno, o trabajo de equilibrio puro y duro. Específico. Entonces, sí, intento cubrir todos los patrones todos los días. Okay. A veces puedo, a veces no. Entonces, si yo sé que quiero hacer una sentadilla y tú puedes hacer una sentadilla con 50 kilos y yo, ojalá pudiera alguno del grupo, pero para que se entienda, yo con 6. Una paciente se levanta ya que ya le cuesta y la otra solo se levanta con ayuda, ¿vale? Las 4 están haciendo sentadillas y las 4 van a llegar a la dosis correcta. Lo monitorizamos a través de RPE. Si ellos es RPE, escala de esfuerzo percibido, ellas tienen que llegar a un esfuerzo suficiente. No las llevo a dosis de entrenamiento de 7, 8, porque no creo que sea necesario. Cuerpos que no están de entrenar mucho, al final mejoran con el estímulo y demás. Bien, ¿y qué manejan? ¿5 o 6? Esta percepción. Más o menos. Del esfuerzo. Más o menos. Sí que es verdad que es una escala que les cuesta un poco usar a veces. Es como que no, iba a decir. Sí, si era no manejan bien del todo. Entonces, bueno, normalmente a veces doy instrucciones mucho más vagas. Es cuando ya voy viendo que pierden un poco de velocidad haciendo el ejercicio, cuando ya voy viendo que no suelo darles números de repeticiones cerrados, porque considero que al ser grupal es mi manera de funcionar, ¿eh? O sea, cualquier otra es perfectamente válida. Yo no les suelo dar números cerrados, o bien trabajo por tiempo, que cada una se vaya ajustando, o bien voy viendo la velocidad de ejecución y ya me voy. En el momento que ya ves que hay cierta pérdida de velocidad pequeña, sin llegar a estar ni cerca de un esfuerzo alto, bien, ya sabes que ese cuerpo ya ha trabajado. Ahí Vale, está. y me vale. Hay ciertos estudios que lo validan y demás. Obviamente no es el método más fiable, Bien. pero es quizá el método más fácil de implementar y el más realista o con el que más cómodo me encuentro yo. Bien. Y como tiene cierta justificación, pues me sirve. Ok. Tiene un poco de justificación científica. No, tiene bastante. Bien. Lo que pasa es que, bueno, también es la mirada de uno según lo que vemos de la persona. Y bueno. El arte de la fisioterapia. O sea, el sesgo que tiene esa, observación propia. Mira, y por ejemplo, pensando en el adulto mayor, ¿qué 3 ejercicios
simples que vos decís, esto sí o sí los deberían trabajar en el día a día. Yo soy muy de darle 2 o 3 ejercicios para que hagan en la casa. Vale. Le digo, por lo menos a veces insisto con uno, que creo que tal vez vamos a coincidir, ahora vemos. Pero seguro. bueno, dime, a ver, ¿qué 3 Si tengo que escoger 3, sí. serían sentadillas, sentadillas y sentadillas. En todas sus variantes. Si me pongo ya un poco más, digamos, un poco más, vamos a cubrir un poco más de cosas, sería sentadilla y sus derivados. Cuando digo sentadilla, me refiero a sentadilla, levantarse y sentarse, cualquier gesto similar de flexo-extensión de rodilla. Trabajos tipos peso muerto, es decir, agacharse y levantarse, con peso, sin peso, a ras de suelo más arriba, algo sí que conlleve flexo-extensión de cadera. No por nada, porque son gestos muy funcionales que, si no puedes hacer, te quitan de hacer muchas cosas. Mueven músculos muy grandes, con lo cual el impacto para la salud es mayor normalmente que los ejercicios de brazos. Entonces, yo, esos dos, fundamental. Y si puede ser con peso, mejor. Sí puede ser. Sí puede ser, no tiene por qué poder serlo. Bien. Y luego yo me quedo con el press de hombro por encima de la cabeza. Siempre y cuando puedan, para que ellas puedan mantener ese rango de movimiento que se va perdiendo con los años por procesos de artrosis, por procesos de degeneración tendinosa y demás, que ya igual ya no llegan arriba. Si intentar ir a la alacena de arriba, ir al eso es, claro. Un plato o un vaso no tener que pedir ayuda para desayunar. Claro, para poder coger el bol de los cereales, en mi caso, o la taza de café. Entonces, son quizá los 3 que más repito. Eso sí, sentadillas innegociables. Los otros los puedo negociar, pero sentadillas no las negocio. Es que ese es el ejercicio que digo, y yo a todos los pacientes, en todas las sesiones, sí, es que lo tengo que hacer siempre, porque es lo que más hacemos aparte, sentarnos en la silla. Claro, si tú eres capaz de levantarte y sentarte de la silla con fluidez, es bastante poco probable que no seas capaz de caminar, de ambular, mantener el equilibrio, porque no suele darse el caso de que tú hagas muy bien levantar y sentarte y luego te cueste deambular, y si se ocurre, suele ser más por problemas de equilibrio que por problemas de fuerza, suele ser, porque normalmente si tú haces sentadillas, caminas, por fuerza. Normalmente, hablando de generalidades, hay de todo, me he encontrado de todo. Sí. Mira, por ejemplo, yo una vez tuve una paciente en otro centro, de 102 años, wow, qué lindo, que había dejado de caminar. Y yo no la había conocido y demás, hasta ese día que llegué, y la puse a hacer sentadillas en su silla de ruedas. Pum, pam, pim, pum, 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 pum. Y agarrada de última, lo que sea. Nada, iba sola, iba como un cohete. Claro. Entonces automáticamente cogí un andador y se lo di. Y el hijo decía, madre, pero ¿caminará? Y digo, hombre, ya te digo yo que sí. Ve, no camino 10 kilómetros, caminaría 20 pasos. Y conmigo al lado por si acaso. Porque además tenía fuerza en los brazos, que eso le permitía también tener la capacidad de sujetarse bien el andador y demás. Sí. Pues ahí volvió a caminar. Y era como, si es que esta mujer está, si haciendo sentadillas llegas a cualquier sitio. Bárbaro. Es que también esto, retomando el tema fragilidad, el agregar ayudas marchas, que a veces obviamente si tenés una inestabilidad, un desequilibrio continuo, es peligroso no utilizar ninguna ayuda marcha, andador, pero también que no haya un sobreuso, porque si no, si vos a un paciente tiene un poco de alteración, ya lo llevas a una silla de ruedas, después de ahí ya lo llevas a todos lados, vos o el paciente solo, si es una silla de ruedas que se maneja sola, y listo. En este caso, una residencia geriátrica, una residencia de gente de tercera edad, de gente mayor, entonces claro, por atención no podían ponerla a caminar en exceso, pero bueno, cada vez que iba yo, que yo venía de externo allí, pues la ponía. O por ejemplo, si tú ves a un paciente que está muy dependiente de ayudas y demás, pues tienes que ir sacándolo un poco de zona de confort, pero contigo, es que tú le des el margen de seguridad. Yo, como si tengo que sacarlos fuera de la clínica, sería dar un paseo con ellos, no me preocupa. Cogemos, hacemos unas cuestas, cruzamos unas calles, ahí, que se vayan ellos soltando. Sí. Y para mí la ayuda tiene, o sea, es súper necesaria, normalmente, o sea, si es necesaria, es necesaria, pero yo sí que intento que sea la menor ayuda posible para hacer una vida de calidad. Si tú te arreglas con un bastón, mejor que con un andador. Si te arreglas con un andador, mejor que con un scooter, mejor que con una silla de ruedas, mejor con... Sí, oye, si no, pues las ayudas están para usarlas, solo faltaba.
Bien, porque incluso algo me llamó la atención en España es que veía mucho esto. Scooter deben ser las sillas de ruedas eléctricas, lo que Sí, vos las llamás. que son Bien, como una moto en chiquitita. Argentina son muy caras, entonces no se ven tantas, se ven más sillas de Mm. ruedas comunes. Pero claro, yo los veo, algunos vos, no sé, físicamente se nota que necesitan porque es una debilidad muscular visible, pero hay otros que pienso, digo, tal vez ya tienen una facilidad en manejarse sí, que se deben mover menos porque ya tienen eso que los traslada, digamos. Claro, cuanto más cómodo sea, Claro, más, más, sí, más te acomodas. Es decir, claro, a lo cómodo te acomodas, eso es así. Entonces, claro. Pero bueno, normalmente la gente que acude a clínica para moverse ya es gente ya que ya tiene un entiende chip que distinto. si tiene una ayuda de más, la quiere quitar, si puede. Bien, Entonces ya vienen con esa mentalidad. Los que son un poco más reticentes son los que a veces trae el hijo, que bien. están ahí, cuesta un poco más. Pero bueno, al final yo creo que tampoco nadie se quiere ver dependiente. Tiene el Es muy proceso difícil, de seguro. es muy duro verse como alguien independiente. Entonces, cualquier pellizco que saques a la independencia se celebra mucho por nosotros y por ellos. Entonces, no suelen amarrarse del todo a las ayudas. Se acomodan, pero Bien, luego las quieren dejar. Otra cosa es quieren dejar. darles las herramientas para que los dejen. En el momento que ellos ven que hay opciones dicen, bueno, pues igual, a ver si consigo. El problema es no verte capaz. Porque claro, si no te ves capaz, pues te abandonas. Y también, a ver, en este tema de pérdida de la independencia, que me parece que es otra de las cosas muy fuertes y que uno por ahí es más joven y no lo pensamos a largo plazo, que por eso uno insiste a los pacientes de cualquier edad que entrenen su cuerpo, que sea funcional a su vida y todo, porque, a ver, todos vamos a llegar a viejos, o la gran mayoría, Esperemos. y Es buena esperemos. señal. Y el tema es cómo lleguemos, es todo lo que vamos haciendo antes, lo que vos decías anteriormente. Si tiene 70 años, pero tiene una capacidad corporal que puede hacer un montón de cosas, no entra a un plan, a un programa de ustedes. Entonces, nos cuesta, creo, mucho pensar a largo plazo, pero con la controversia para mí de que estamos todo el tiempo con miedo a envejecer, Ujú, socialmente. Tenemos ujú. miedo a envejecer y hacemos muchas cosas para ir en contra de eso, pero a la vez nos cuesta vernos, no sé si es por estar todo el tiempo, tenemos que estar pensando en el futuro, pero nos cuesta vernos. Mm. O sea, pero yo veo mucho la diferencia en el paciente, y quería saber vos qué veías, en el paciente que tuvo una vida, por lo menos vamos a verlo desde el lado físico, porque es todo, como vos decías antes, es lo social, es el trabajo, la economía, todo. Pero el que toda su vida hizo algo específico o que fue muy activo es muy distinta su vejez. Ujú. Es, yo siempre, es una mezcla entre lo que has hecho y la suerte que has tenido también. Porque tú puedes hacer, como digo yo, todo por el libro, todo correcto, pero luego tener mala suerte, tener un diagnóstico fatal y demás. Entonces, es lo que pasa siempre con la prevención. La prevención de lesiones, que sería un pilar fundamental para, sobre todo en atención primaria, debería ir por ahí casi toda desde mi punto de vista, casi toda la carrera de atención primaria. Hay un problema. Si tú, por ejemplo, ponte que hay una lesión en una comunidad, ¿vale? 100 personas, ¿vale? Y esas 100 personas iban a lesionarse de X. Y hacemos una intervención, la que sea. Pues ejercicio y comer sano y dieta saludable y dormir mucho y quererse mucho y ser feliz. Vale. Y ya no lo cogen 100, lo cogen 50. Claro, la intervención es un éxito. Ha reducido el riesgo a la mitad. Ya, pero los 50 que lo hicieron todo bien y aún se han enfermado, ¿qué pasa? Esos son los que te dicen, no, la prevención no sirve para nada. No, y son a los que la gente se va a aferrar. Digo, no, es que yo tengo un conocido que lo hacía todo perfecto y de repente le dio un infarto. Y ya, claro. Entonces es un trabajo un poco agradecido. Y como los hábitos normalmente de la sociedad van en contra de él, de todos los hábitos saludables y demás, nos cuesta, el trabajo a veces ya dificulta el hecho de poder cuidarnos, no podemos acceder a comida de calidad, ya sea porque no la tenemos a mano o porque no la podemos pagar, eh, hacer ejercicio ya no tenemos ni tiempo porque vamos corriendo para los niños, para no sé qué, porque no podemos pagar una cuota de un gimnasio, no. Entonces,
es tanto el esfuerzo que hay que hacer y es tan fácil justificar que no va a servir que cuesta mucho mantenerlo. Por eso siempre digo que cuando la gente me pregunta qué ejercicio debe hacer, siempre digo que disfrute. Yo voy a entrenar todos los días porque voy contento. Bien. Hay días que voy a entrenar más y días que voy a entrenar menos, pero me gusta. Entonces lo mantengo. Si no me gustase, por mucho que yo sepa de ejercicio y de salud, no lo haría. Lo bueno es que al ser algo que el cuerpo agradece, una vez que pasas la barrera de entrada de desagradable, el ejercicio pasa a ser tirando a agradable de hacer. Entonces vas a acabar encontrando el sitio, ya sea por modalidad de ejercicio o por con quién lo hagas. Es que es eso, y en cualquier edad también. No es que hay un ejercicio ideal, porque todavía se sigue diciendo, no, natación, pilates o yoga. Pilates y yoga, sí. Ese es clave. ¿Qué pasa? O sea... no hay ninguna recomendación científica, o sea, no está basado en nada. El pilates, el yoga y la natación son buenos para hacer, pero como cualquier otro tipo de ejercicio, bien controlado, bien dosificado y adaptado a la persona. Por eso siempre digo, el que igual hacen... van a una clase de yoga, dicen, el yoga es fatal, y van a otra con otro profesor que lo enfoca de otra manera o que encajan mejor con él y les encanta. Pues estupendo, manténlo, siga yendo. Da igual, perfecto. El que sea, vale. Ya lo tienes. Y si dentro de 3 meses te cansaste, busca otro, no pasa nada. O sea, está bien, fluye. Eso, bárbaro, empiezo algo. Bueno, una vez que empezaste, que yo le digo, empezá ya, mañana. Una vez que empezaste y no te gusta, cambialo, porque si no también tenemos eso de, no, si decido un ejercicio tengo que ir, pero si no te gusta, prefiero que vayas a otro, un mes si otro. 30, hasta que encuentres el tuyo. Y si no lo encuentras, seguí probando. Claro, merece la pena el esfuerzo, de verdad. O sea, pero es verdad que con lo que es el esfuerzo de prevención, cuesta. Y como no vemos el riesgo, no se mide, no tienes síntomas, hasta que lo tienes delante, pues es un hábito que es difícil de mantener porque requiere de motivación interna, de motivación intrínseca. Necesita que tú quieras hacerlo, no vas a recibir tanta recompensa inmediata. Hombre, normalmente cuando haces ejercicio te encuentras un poco mejor, en general. Pero depende un poco de, lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero, lo hago porque me quiero encontrar bien, lo hago porque considero que es lo que... Pero hay que entender también, no hay que culpabilizar a la gente que no encuentra la manera de hacerlo. Hay que intentar darle motivos y herramientas para que puedan pasar a hacerlo. Porque luego muchas veces me encuentro que culpabilizan al individuo por no hacer. Y seguramente tenga una lista, así un pergamino de estos que se descuelgan, que van por el suelo, de motivos para no hacer. Pues seguramente no puedas rebatirlos todos. Pues empieza a darle motivos para hacer. A ver si a alguno le sirve. Exacto, porque excusas miles. Todas. Y no vas a poder combatirlas todas. No. Y no debes. Las excusas tienen sentido dentro de su forma de ser y de su forma de entender la vida y de su forma de entender el ejercicio y de, pues, no las combatas. O sea, no te pegues, porque cuando tú haces eso lo que van a hacer es defenderse. Y te van a dar aún más motivos de por qué no, con razón, porque es una decisión que ellos ya tienen tomada. Entonces tú vas dando información a ver si van cambiando. A veces no se consigue, no se puede, si no se puede, no se puede. Es que claro, si no, construimos como una barrera mucho más grande, claro, me parece. Y un rechazo mucho mayor. O sea, y cosas que yo he aprendido dándome la cabeza contra la pared, pero porque uno quiere, no, sí, movete, yo me muevo, pero no, o sea, hay que eso. Y que una persona que se mueve, ponte que tú pones a hacer un peso muerto a una señora mayor, que la última vez que ha cogido un peso porque es muy mayor ha sido cuando ella se consideraba joven, ¿vale? Y ella lo hace con mala gana, le genera un rechazo, no sé qué. Como esa mujer, al día siguiente o durante la sesión, tenga cualquier efecto adverso, que pueden ser simplemente agujetas de las piernas, o sensación de algo de molestia al extenderse la espalda, que se quita en 2 horas, que no sería nada preocupante y demás, no vuelve. No vuelve y al final lo que hace es perder el beneficio potencial que podría haber adquirido. Entonces, claro, hay que ir con un poco de tacto. Paso a paso. Claro. Exacto, ese tacto también profesional que es entrenamiento con el paciente, porque no te lo da nada, ningún estudio. Sí. Lo más difícil del trabajo de fisioterapeuta es trabajar con personas. Es lo más bonito, pero es lo más difícil.
Exacto. Si lo que es dosificar un ejercicio para ganar fuerza es sencillo. O sea, de hecho, si solo valiese con eso, pues les mando al gimnasio, les digo tantas repeticiones esto, o mismamente hablas con un entrenador en el gimnasio y que te diga lo que tienes que hacer para ganar fuerza de los brazos y listo. Claro. Pero cuando tienes patologías, cuando tienes impedimentos, no es suficiente. Y cuando hay que ir rascando lo que se pueda. Ahí está el papel nuestro de ir Claro. mediando con todo. Claro. Bueno, y para finalizar, a ver, a la gente adulta mayor que esté escuchando o algún familiar, o bueno, estaría interesante que escuche todo el mundo. Para mí es muy fundamental motivarlos a que se muevan más, a que salgan de la cama, si es que están mucho en la cama, que se levanten, que prueben cosas y que busquen lugares que se sientan cómodos, porque eso también, por ahí un gimnasio es muy hostil, pero tal vez tenés a alguien cerca, algún profesional de la salud o algún centro comunitario que hace alguna actividad que te sientas vos cómodo, claro. Y que vayas y lo busques y lo pruebes. No sé vos si querés agregar. Claro, yo a la gente mayor muchas veces les digo, por favor, que no se castiguen perdiendo el beneficio que les puede dar hacer ejercicio. O sea, que no pierdan la oportunidad de encontrarse mejor. Porque al final es que aunque sea cualquier cosa, les va a venir bien. O sea, y aunque no sea el ejercicio perfecto, aunque no sea el adecuado para ellos, aunque siempre va a sumar, porque vas a salir de casa, vas a tener algo que hacer. Tener algo que hacer ya es bastante. Te va a ayudar a mantener una rutina, a darle un poco de sentido quizá al día en algunas ocasiones. Es como no te quites ese derecho de envejecer, de disfrutar de una vejez. O sea, es un problema grande que tenemos es el edadismo. Tienen ahí un prejuicio de son mayores, o que es el mismo prejuicio por edad, pues igual que el de, pues yo qué sé, si a mí me ves muy joven y dices, qué chico que sabrá, porque es muy joven, prejuicios por edad. Y el principal problema del prejuicio no es cuando yo a una persona mayor le digo, no hagas esto porque eres mayor, es cuando ellos se lo creen. Entonces, pues, yo siempre les digo que no se lo crean, que lo prueben, y luego ya veremos. Hombre, imagino que ellos mismos no se van a poner, no sé, a escalar el Everest, pero bueno. O puede ser. Bueno, si pueden. Bueno, la verdad que increíble el trabajo que hacen. Yo estoy chocha, diríamos en Argentina, viendo de cerca todo el trabajo que hacen ustedes, y te quería agradecer mucho, Jorge, por esta charla. Espero que salga todo bien. Todo lo que puse a grabar. Te voy a dejar un saludo muy grande. Sí, gracias por estar. Y ya sabes dónde tienes una casa en España. Puedes venir cuando quieras. Gracias. Y les dejo un saludo muy grande a todos los que estuvieron escuchando por allí. Esto fue La Vida Sucede en Movimiento. Así que nos vemos en los próximos capítulos. Adiós. Hasta luego. Gracias.